Muy bien, buenas tardes. Yo soy Gustavo López, director de operaciones y marketing de Turis Viaje. Esta tarde estamos con Arnaud Hos, que es uno de nuestros profesores organizadores, colaboradores en la Comunidad de Madrid, en la provincia de Madrid. Y buenas tardes, Arnaud, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Nos gustaría que nos comentases un poquito de quién eres, qué haces y un poco una introducción a tu día a día, ¿no? Y a tu profesión. Vale, pues me llamo Arnaud, bueno, soy belga, primeramente, porque hace unos años que vivo aquí en Madrid, pues tengo una formación de asistente en psicología al principio, que he trabajado más de 10 años en el hospital psiquiátrico antes, y poco a poco me he formado, pues, por razón personal, porque me enfermé a nivel digestivo durante, pues, muchos años, y no sabía, bueno, los médicos no me daban realmente una respuesta que necesitaba y me fui a ver naturópatas, sobre todo en Ayurveda, que me ayudaron mucho y a raíz de eso pues empecé a estudiar para mí primero naturopatía, Ayurveda, bueno, fitoterapia, con un montón de cosas, bueno, sobre todo de cursos sobre toda la parte de Ayurveda y empecé pues a sentirme mucho mejor y a raíz de eso pues me especialicé muchísimo más para empezar pues a enseñarlo y a trabajarlo pues con mis clientes y mis pacientes. Qué bien. Muchas gracias por la presentación, porque creo que es igual como todas las terapias alternativas, ¿no? Últimamente están muy en auge con el paso del tiempo y de que parece que nos estamos haciendo cada vez más conscientes de lo que comemos y de que cuidar el cuerpo es muy importante. Pero yo creo que muchas personas que nos ven no saben qué es Ayurveda, en qué consiste, qué significa. Sí, bueno, Ayurveda son dos palabras en sánscrito que son Ayur y Veda. Veda es el conocimiento, además, bueno, los Vedas son libros y eran también sabios de la India de hace más de 5.000 o 13.000 años. Es una ciencia, Veda, y Ayu es vida, entonces sería la ciencia o el conocimiento de la vida. Entonces, a raíz de eso, pues bueno, es una medicina, más bien un sistema de medicina y una filosofía que se enfoca pues a la medicina holística. Entonces, cuando hablo de holístico es que va a trabajar tanto la parte mente, espíritu y cuerpo. Entonces, no solamente es una medicina sintomológica, como lo hay en la medicina tradicional, que va a atacarse a la síntoma, va a trabajar pues sobre todo en el terreno pues como a través de la alimentación, de los tratamientos con aceites, de los tratamientos con fitoterapia y sobre todo a nivel de la prevención. Hay también un trabajo curativo, pero es más al nivel de prevención. Toda la parte curativa en general lo hacen más los médicos ayurveda, no los terapeutas. Pero hay terapeutas que pueden trabajar, sobre todo, pues, como trabajamos en fisioterapia, hacemos automáticamente pues un poco de autorregulación y de curación. Pero bueno, eso es más a nivel científico de Ayurveda. Después, pues la Ayurveda contiene también otras partes, que es toda la parte espiritual, que es la parte de numerología, de astrología védica, la parte también pues de mantras, bueno, hay un montón de cosas que no son realmente, pues, como podríamos pensar de medicinas, del sistema de medicina actual. En medicina, pues nadie va a cantar mantra, nadie va a empezar bueno, a tener una práctica espiritual relacionada a eso. Pues sí, en la Ayurveda, como es una ciencia pues muy antigua, de más de 3.000 a 5.000 años, depende un poco los textos, pero en general está entre 3.000 y 5.000, pues Sí. podemos observar que hay toda una filosofía detrás, sobre todo del hinduismo, que está relacionado a los dioses y a las divinidades también del hinduismo. Entonces hay algo pues muy conectado a eso, porque además pues la Ayurveda tiene el avatar del dios Vishnu que se llama Divantari. Divantari es el dios que representa el avatar de Vishnu que representa la Ayurveda. Hay realmente una conexión muy potente pues dentro de eso. Hay también más curativos, bueno, muchas cosas. El Ayurveda para mí es una herramienta, pero que contiene también muchas pequeñas herramientas que van a poder pues darnos pues una observación correcta de nosotros mismos y también de los demás cuando somos terapeutas que queremos trabajar con los demás, porque es un trabajo de autoobservación y de observación, no es un trabajo de no sé, la atención de la persona, etcétera. Nosotros trabajamos con el pulso, con la lengua,
observando también pues, los sistemas de excreción de la persona, la orina, las heces, el sudor. Es un sistema pues, un poco más antiguo, pero muchísimo más, vamos a decir, um, coherente, porque nosotros pensamos que somos hechos pues, de varios elementos, que son el aire, el éter, el fuego, la tierra y el agua. Esto es Sí. normal que lo tengamos, lo tenemos todos. Y esos elementos se van pues conjuntando para formar los doshas, que son pues humores que tenemos todos dentro de nosotros. Y estos humores pues tienen un porcentaje, esos humores se llaman doshas. Entonces hay el dosha vata, pitta y kapha, que son dos elementos que se reúnen. Por ejemplo, vata es éter y aire, pitta agua y fuego, y kapha tierra y agua. Entonces son siempre dos elementos que se conjuntan para formar un dosha, pero estos tres doshas los tenemos todos, pero tenemos varias proporciones distintas todo el mundo, entonces por eso que somos todos diferentes, que pues, la Ayurveda es un trabajo pues totalmente individual y en lo cual pues trabajamos pues con, por ejemplo, tú, algunos alimentos te van a ir bien, que puede ser a mí me van a ir mal, o puede ser que a ti te va bien el calor y a mí me va bien el frío, puede ser Bien. muchísimas cosas, pero ahí vemos que somos todos diferentes, que tenemos que pues trabajar de una manera distinta y los tratamientos, tanto a nivel de alimentación que los tratamientos con aceites, de masajes, etcétera, serán totalmente distintos, tanto también en la práctica de yoga, de pranayama, etcétera, porque el yoga también es una ciencia muy hermana relacionada a la Ayurveda, que el yoga nació en el norte de la India, la Ayurveda más en el sur, y en un momento pues empezaron a Ha juntado. juntarse también para trabajar juntas también. Porque entonces, como espectador, todas las preguntas que te hago como espectador. Como espectador, eh, lo que entiendo de la Ayurveda es que es una disciplina que, que se dedica al cuidado del cuerpo en conjunto, ¿no? Con terapias de alimentación y terapias alternativas anexas, ¿no? Más o menos, lo que he entendido. Sí. O Bueno, sea, es son tratamientos. Nosotros no hablamos nada de alternativos realmente, porque alternativo. en India, por ejemplo, es una medicina normal, no es una cosa Ujú. alternativa. Es más Exacto. complementaria a la medicina vamos a decir, tradicional, porque las dos existen totalmente y están dentro de la ley. Es un, Simplemente no. es un concepto muy curioso a mí me suele pasar mucho porque casi siempre pues tengo la costumbre de decirle alternativo, porque casi todos las personas que no estamos dentro de la profesión en el día a día, solemos decirle alternativo. Hace poco tuve una entrevista también con Alexei de Tenerife y dijo, a mí no me gusta tampoco decir alternativo, tengo que aprender a no decir alternativo y quizá decir tradicional. No, Eh, bueno, complementaria, yo creo que complementaria sería Complementaria. lo más, porque tradicional se refiere más a la medicina, ahora dicen tradicional por la medicina alopática, pero Ajá. las medicinas más ancestrales son las medicinas chinas, se forma la medicina china y la medicina ayurveda, son dos medicinas reconocidas por el OMS, por la Organización Ujú. Mundial de la Salud. No son alternativas ni son cosas inventadas, porque la base de la medicina actual es la ayurveda y es la medicina china. Sin ellas, pues la medicina de ahora no existiría. No existiría. Qué interesante. Y para que entendamos un poco, ¿no? En tu día a día, por ejemplo, yo vengo y te llamo y te digo, Arnaud, estoy interesado en tus servicios, quiero que estudies, que me estudies y que me digas, pues, que me ayudes a comer de una manera consciente, alimentarme de una manera diferente. ¿Cómo es el proceso que tú llevas a cabo en base a la alimentación ayurvédica con personas que nunca han hecho nada parecido? ¿Qué es lo que tú sueles hacer? ¿Cuál es el proceso que tú sigues con una persona que Pues no, primero, que nunca, que quiere hacerlo, ¿no? sí, no, claro, porque de todas formas la gente que quieren, que quieren empezar con el Ayurveda o empezar a verme, pues en general me ven en consulta y durante la consulta pues empiezo a hacer un análisis, o sea, bueno, es como una anamnesis, una analítica, un poquito
de la situación de la persona, cómo va, qué come, cuál es su historial a nivel de salud, si tiene un tratamiento medical o no, si tiene, bueno, qué pasa en su familia, si tiene también antecedente también en su familia, si tiene un problema de salud también actual y una reacción, por ejemplo, intolerancia a nivel alimenticio, bueno, que es realmente una hora de consulta donde estamos pues comunicando pues toda la información y a raíz de eso pues me voy a dar cuenta de cuál es el dosha predominante, sería la constitución predominante y también el desequilibrio, porque en Ayurveda hablamos de la constitución dominante de la persona, que eso nunca cambia, y el desequilibrio o el estado actual, que eso es algo que puede cambiar, se llama prakriti, que es la constitución, y vikruti, que es el desequilibrio o el estado actual de la persona. Bien, entonces, después de estudiar los partes o la vida de la persona, lo que son sus hábitos alimenticios y sus hábitos de vida diaria, veo que una parte importante son los doshas, que antes nos hablabas un poco de ellos, ¿no? Que hay varios Sí, tipos hay tres doshas. En general, el 90% de las personas tiene doble constitución. Sería dos doshas que predomina con uno más que otro, pero siempre tenemos los tres. Por ejemplo, en mi caso, soy Vata Pitta y tengo el Kapha, pues también, pero es mucho más bajo. Pero mi Vata me predomina, el Pitta está un poco debajo y el Kapha está abajo. Entonces tenemos tres constituciones. Bueno, sería muy largo hablarte de todos los doshas porque son constituciones muy distintas y hay mucho que decir, pero por ejemplo, Vata sí. son constituciones más delgadas, son constituciones más secas y más frías, son gente que suelen pues resfriarse más fácilmente, perder el peso fácilmente, como se secan, pues suelen tener a veces problemas de sequedad de piel o sequedad también interna, como estreñimiento, etcétera. Son gente muy nerviosa, Vata es como el sinónimo en sánscrito es movimiento, entonces es todo lo que se mueve, son gente que se mueve mucho, que tiene muchos proyectos, que no paran de pensar. Pitta es más todo lo que es relacionado con el fuego, el agua, entonces es todo el fuego que arde, entonces son gente que tiene una constitución más mediana en general, suelen tener la piel más clara, no soportan tanto el calor porque ellos ya tienen mucho fuego, entonces no soportan tanto el sol, tienen la piel muy sensible, suelen tener también a veces crisis de ira, gente un poco más nerviosa, pero más de tener fuerte carácter. Son gente que suelen tener la piel clara, como lo decía, o a nivel digestivo por tener desequilibrios más como diarrea o problemas pues, de descomposición. Y Kapha es la parte, es muy resumido, Kapha es la parte tierra y agua, esa es toda la parte densa, la parte pues, de falta de movimiento, ahí es distinto, es la diferencia entre Vata y Kapha, pero el punto en común es que Kapha y Vata tienen algo en común, es que son frío, entonces tienen el frío en común, entonces tienen los dos que tener mucho calor. Entonces es importante pues, de tenerlo en cuenta. Kapha tiene una constitución mucho más gruesa, mucho más densa, eso son gente que pueden sufrir a veces de la obesidad, problema relacionado a la hipertensión, el diabetes, o tener heces bastante grasosas, o tener también problema de hígado graso, etcétera, o tener también digestión un poco pesada o problema de peso, pero todos los Kapha no son gordos tampoco, eso sería más cuando hay un desequilibrio, son gente más jovial, más feliz en general en la vida, pero a veces pueden también costar un poquito pues, la confianza en ellos mismos. Pero bueno, como te digo, es algo muy resumido porque ahí se puede decir muchísima más. Cuando hablo de los doshas, a veces doy curso de 2 o 3 horas o un día entero solamente hablando de los doshas. Entonces, muy resumido. La verdad que está muy interesante, muy interesante porque son cosas que desconocemos y que son muy importantes, ¿no? El tipo de comida que necesita nuestro cuerpo. Vamos a hacer un ejemplo, más o menos, ¿no? Supongamos que estamos hablando con un paciente que es Vata y este tipo de paciente, ¿qué tipo de alimentación debería seguir o qué tipo de terapias o tú qué proceso llevarías a cabo con un Vata normalmente? Bueno, primero a nivel de alimentación hay que decir 3 cosas. Es que cada dosha tienen sabores muy importantes a nivel de alimentación y sabor que le van a favorecer y otros que le van a desfavorecer.
sabiendo que tenemos los tres, vamos a tener que tener todos los sabores también en la alimentación, que es el dulce, el ácido, el salado, el astringente, el amargo y el picante. Esos 6 sabores lo tenemos que tener en todos los platos. Ahora, como tenemos proporción distinta de los doshas, tendremos que tener en cuenta eso, la constitución y el desequilibrio, para dar la proporción correcta a nivel de alimentos. Por ejemplo, para Vata, lo que le va a ayudar será más el dulce, el ácido y el salado, y lo que va a desfavorecer Vata son los alimentos pues, más amargo, astringente y picante. Entonces tendremos que dar a Vata una alimentación pues, más bien suave, dulce, untuosa, entonces sería alimentos pues tipo un poquito de el arroz basmati, todas las verduras más dulces como el calabacín, la calabaza, la zanahoria, el nabo, todas esas verduras, un poco de ácido como el limón, pues será un poco los arándanos, las frambuesas, etcétera, como los frutos rojos a nivel de fruta, pero tendrá que evitar todo lo frío, porque como es un dosha frío, evitar pues la alimentación cruda, los helados, el hielo, también evitar demasiadas hojas verdes, tendrá que comer hojas verdes también, porque tiene también el pita y el kapha que está ahí, porque aparte de ser vata, tiene también 2 doshas detrás, pero tendrá que comer sobre todo estas hojas verdes cocidas y en más pequeña cantidad. Entonces tendrá que comer pues también mucho más grasas, porque las grasas también va a quitar la sequedad, es de comer más ghee, por ejemplo la mantequilla clarificada, aceite de oliva, etcétera, pero tendrá que tener un aporte mucho más fuerte también a nivel de terapias, pues ir más yendo con, vamos a decir, con aceites de sésamo, haciendo automasajes, alianga o recibir masajes. Es importante olearse, sobre todo para los vata, casi todo el resto del año, aparte en verano no es tan necesario todos los días, pero en invierno, otoño y primavera es muy importante. También pues ir tomando muchas infusiones con plantas pues ligeramente picantes, con jengibre, canela, clavo, etcétera. Plantas que también va a incrementar el calor y que va a fortalecer también el sistema. Qué bien. Y ahora una pregunta muy interesante que quizás se haga mucha gente. Este tipo de alimentación o este tipo de dieta, ¿no? En base a los doshas, ¿suele ser recomendada estrictamente vegetariana o si una persona no es vegetariana también lo puede llevar a cabo? No. Eso es un gran mito de creer que la Ayurveda es vegetariano. Exacto. La Ayurveda no es vegetariano. La Ayurveda es para todos. La Ayurveda es que la Ayurveda trabaja muchísimo a nivel de los gunas, que son conceptos que no he hablado, que hay 3 gunas, con los estados mentales que tenemos, que es el sattva, que es el estado mental el más puro, también por la comida sería la comida fresca, de temporada, local, no procesada, el rajas, que es toda la parte más de la parte pasional de nuestra mente, de nuestras emociones, y la parte también, pues, más de desequilibrio, del principio de desequilibrio a nivel de alimentos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una comida que la recalentamos día y día, por ejemplo, por el batch cooking, que es muy de moda ahora, de hacer comida el domingo y comerla toda la semana, pues eso es fatal, porque al final los nutrientes no los estás absorbiendo y vas recalentando, y en general vas recalentando al microondas, pues eso es muy malo. Peor. Entonces, y el tamas sería el tercer estado mental, que es la parte tóxica. Entonces, toda la parte de alimentos súper procesados, todo pues lo que puedes comer enlatado, la carne, etc. Entonces, sí, la carne tiene un carácter tamásico, un carácter tóxico. Ahora, los 3 estados mentales tenemos que tener un equilibrio igual que los dosha entre los 3. Entonces, comer carne a veces puede ser también beneficiosos en algunos modos. Ahora, en Ayurveda no se recomienda comer carne en general de mamíferos, que sea cerdo o vaca, porque son los animales más tóxicos, mismo si a veces el cerdo o la vaca puede ser interesante en algunos caldos, en algunas cosas, precisa por algunos desequilibrios, pero no es algo, pues en general, que tenemos que comer todos los días. En general, la dieta que es más recomendada en forma general es una dieta más vegetariana en 80 o 70%, y el resto sí queremos añadir un poco de huevo, un poco de carne, Aves etc. y pescado. Y pescado también, pues. En este caso, hablando de los tipos de dieta y los equilibrios que puede traer para nosotros el Ayurveda,
Nos comentaste antes que la Ayurveda es una terapia, o sea, que los terapeutas no alivian enfermedades, sino que trabajamos para que no lleguen, ¿no? O para Se hacen los dos, pero la parte la más grande de la medicina ayurveda es la prevención. Entonces, trabajar el prevención. terreno para evitar que el cuerpo se enferma. En general, las medicinas orientales se basan pues, en prevenir, mejor prevenir que curar. Entonces, es siempre trabajar el terreno para que toda la maquinaria que tengamos pues, sea con bastantes defensas o bastante energía para poder defenderse de las agresiones exteriores. Entonces, si tu cuerpo está comiendo un montón de cosas tóxicas, o que estás cansado, que no tienes rutinas de vida, porque en Ayurveda se trabaja muchísimo las rutinas diarias, de noche, rutinas estacionales. Entonces, cuando tu cuerpo está totalmente desequilibrado, pues dejamos la puerta, vamos a decir, abierta a todas las agresiones exterior y así el cuerpo se va enfermando. Es lo que hacemos con el Ayurveda, que sea con la medicina china o otras medicinas como la tibetana o medicinas orientales, es prevenir y hacer todo para que el cuerpo tenga toda la energía y ahora puede ahorrar también toda la energía a través de la digestión. Por eso que también la alimentación es muy importante, porque la alimentación ayurveda lo que hacemos es ahorrar el máximo de energía para poder dar al cuerpo la manera más amplia de poder defenderse, dándole también los nutrientes, los minerales y todas las defensas que necesita para defenderse. Qué bien. Entonces, en este caso, cuáles son o sea, las ayudas o los beneficios directos de la Ayurveda en su práctica Pues, habitual? pues en práctica los beneficios es más energía, más claridad mental, mejor digestión, um, bueno, estar en salud Equilibrio. totalmente, estar en equilibrio en general, o si pasas una enfermedad vas a empezar de manera muy leve, es realmente una fuente de energía, es una fuente de vida, por eso que se llama la ciencia de la vida, porque al final es lo que te da la Ayurveda, es darte vida y Vida. darte también otro conocimiento de ti mismo, eso es importante, de poder conocerte a ti, saber lo que a ti te va bien y lo que te va mal. Qué bien, qué bien. Entonces, la verdad que como espectador estoy muy impresionado. Me parece súper interesante de llevar a cabo y también de conocer, porque a veces yo creo que en el día a día estamos un poco, en general, desconectados de la vida, pero no solo de la vida, sino de lo que comemos, ¿no? A veces comemos solo por calmar el hambre y no por proteger nuestro templo, A nuestro veces, cuerpo, es ¿no? por, a veces es por calmar la mente, es lo que enseña también la Ayurveda, es realmente comer cuando tienes hambre, Ujú, no cuando quieres parar un poco el coco que está trabajando demasiado, que te comes galletas, porque el dulce, por ejemplo, calma mucho la mente. ujú. Muy interesante. Y seguramente contratemos una terapia seguramente la contrate yo y la hagamos en vivo para que la gente conozca un poquito el proceso de cómo funciona esto, cómo lo pueden hacer. También es muy importante y muy interesante si la gente que nos está viendo está interesada en este tipo de terapias y estoy seguro que les ha gustado el perfil de lo que nos ha contado Arnau hoy, que tiene muchísimo conocimiento de esto. Seguramente, si Arnau nos lo permite, intentaremos hacerle una que otra entrevista más porque vemos que es un tema muy profundo y que tendríamos Y que segmentarlo un enfocarlo poco. en pequeña parte, sí, sí, porque son cosas que te digo, a veces doy cursos también de 1 año, de 2 años, entonces, bueno, y estudio todavía, porque la Ayurveda es estudiar toda la vida, es como, te lo digo, es como un matrimonio. Cuando te casas, pues ya, es para la vida. Se te nota mucho además que te gusta y que estás en continua formación porque se ven que están los conceptos muy asentados y que sabes muy bien de lo que hablas. Entonces, si quieren ver o si la gente está interesada en ver alguno de los retiros que tiene Arnaud, lo pueden ver en nuestra web, en turisviaje.com. En la Comunidad de Madrid van a poder ver retiros de Ayurveda y retiros para desconexión que también hacemos mezclando un poco las terapias con los servicios de este gran profesional que es Arnaud. Muchísimas gracias, Arnaud, por darnos tu tiempo esta tarde. Muchísimas gracias.
Gracias a ti Nosotros, por enseñarnos y esperamos poder tener otro momento todo lo que tienes en la cabeza para que nos lo compartas a nosotros y entendamos un poquito más seguro, de tus terapias. seguro, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buena tarde. Adiós, Arión.